Buenas noches, profesora. En esta ocasión nos ha tocado presentar el tema del derecho de retracto en el Código Civil peruano, que está elaborado por mi compañero Anthony López Abreu y quien le habla Esmeralda Lapierre García. El presente trabajo de investigación pretende informar sobre la historia y los puntos más importantes del derecho de retracto en el Código Civil peruano. El derecho de retracto es un derecho de adquisición preferente por el que su titular tiene la facultad de adquirir un determinado bien o derecho cuando se cumple un concreto supuesto de hecho o cuando las partes así lo hayan acordado. Es común en nuevas formas asociativas. En el derecho español existen dos clases de derecho de retracto: el derecho convencional, que nace de un acuerdo entre las partes de un contrato, generalmente de compraventa, y el retracto legal. La ley otorga un derecho de retracto en determinados casos. En el capítulo 1 podemos presentar la historia del Código Civil peruano. Entendido de un sistema jurídico, es el conjunto de normas e instituciones que rigen de la vida de una nación. Nos referimos a los cuerpos jurídicos civiles que ha tenido el Perú durante una vida republicana. Un punto importante dentro del capítulo es la Odisea del Perú. La Odisea del Perú se dio a un largo proceso de 3 etapas, las cuales permitieron el mejor establecimiento de los derechos forales. Las primeras décadas fueron de 1810 a 1840, periodo donde solo se registraron tentativas o proyectos. El segundo periodo fue en 1843 y 1876, que se dio el famoso proyecto del Código Civil de 1851. El tercero fue en 1880, se reanudaron los trabajos de la Comisión General de Codificación referente a la materia civil, que trata de respetar total o parcialmente los derechos forales. Los libros y las ideas. El libro 1 de la persona, que trata acerca de la persona y sus derechos. El libro 2, que abarca de las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos de las personas que tienen sobre ellas. Y el libro 3, de las obligaciones y contratos. En el capítulo 2 podemos ver lo que es la difícil formación del Código de 1852. Según Ramos 2006, desde la autoridad y en mérito de protección del individuo como sujeto del derecho, se expandieron normas que cautelasen la propiedad, seguridad y libertad, teniendo esta como última en el fin supremo. Es decir, que esto implicaba la necesidad de sistematizar las disposiciones a las que se hacía referencia. Sin embargo, la elaboración de la norma en el caso peruano no se ciñó a la dogmática, solamente pues la costumbre se negaba a aceptar, lo que nos permite observar que si el derecho quería ser un factor de cambio, debía considerar en su propuesta la cultura jurídica que acompaña a este. También podemos ver lo que es el proyecto del Código Civil de 1847. El Código Civil para la República del Perú en 1847 es el antecedente inmediato del Código 1852. El proyecto se divide en un título preliminar y 3 libros. Los libros y las ideas que ya los mencionamos, que el libro 1 es de las personas y sus derechos, el libro 2 de las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que las personas tienen sobre ellas, y el libro 3 de las obligaciones y contratos. En general, se observa que el proyecto de 1847 exhibe mayores lazos con el derecho hispano que el propio Código de 1852. La insistencia en el matrimonio civil no debe sugerir al olvido del resto del artículo a la trama legislativa del derecho castellano. El área más afrancesada se encuentra en la regulación de la propiedad y los contratos, la área de una dinámica social más intensa. A continuación les pasaré a mi compañero Anthony para que les pueda explicar acerca de los demás temas referidos. Yo continuaré con la exposición de mi compañero Lapierre. Mi nombre es Anthony López. Hablaré sobre el capítulo 13, el proceso de retracto. En el artículo 989 del Código Civil establece lo siguiente: los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta. ¿De qué se trata? En el artículo 968, y adquirir su propiedad, pagando en dinero el precio de la tasación en las partes que correspondan a los demás copartícios. El derecho de tanteo se dirige en contra del propietario
que pretenda vender, mientras que en el derecho de retracto se dirige contra el comprador después de efectuar la venta. En el nacimiento del derecho de retracto, la opinión más generalizada es en que el derecho de retracto nace en el momento que se celebra el contrato de compra y venta o sus sucedáneos. Empero y Alvadejo sostienen que el derecho de adquisición preferente existe sobre la cosa desde que se establece mediante la ley, pues la enajenación no es la que se da al nacimiento del derecho de adquisición, sino que es el hecho que se hace operante el derecho de retracto preexistente. La posición de favor y en contra del derecho de retracto, referente a Elvira Martínez Coco, cumple con la cumple con la finalidad social, la utilidad pública sustenta, facilita la consolidación de la propiedad, el vendedor no sufre daños alguno porque el precio que él quería por el bien lo recibe del comprador o del retrayente. Se privilegia la justicia por sobre todo la seguridad jurídica. En cambio, en contra, hace más onerosa las transacciones cargándose de costo al vendedor, al comprador y a los terceros. Se sacrifica la seguridad jurídica del retracto inmobiliario. El precio por el que se vende un bien que puede ser retraído es siempre menor que uno que no puede ser serio. Impide el funcionamiento eficiente del sistema circulatorio de los bienes, falta de protección a los terceros. En conclusiones, finalizando la exposición, en principio es pertinente señalar que existen dos teorías respecto al derecho de retracto, tal como manifiesta de la Puente y Lavalle. La primera indica que el retracto es el derecho que compete a alguien para adquirir para sí el bien comprador por otro, residiéndose el contrato celebrado. La segunda, el retracto debe ser considerado como un derecho de subrogación, en virtud del cual el comprador es sustituido por un tercero, ajeno al contrato de compra y venta, quedando subsistente este contrato. Por nuestra parte, consideramos que siendo el derecho primariamente vida humana social, lo regulado por su aparato normativo bajo la inspiración de los valores, no puede estar desligado de la realidad. Por ello, las ficciones que son contrarias a la verdad que dimana de la realidad resultan extrañas a estas, razón por la cual deberían ser desterradas del derecho, salvo casos excepcionales en los que resulta indispensable utilizarlas como un recurso de técnica jurídica, pero siempre en estos casos con un sustento en la vida social humana. Según lo expresado, las personas jurídicas, dentro de la concepción muy precisa de San, vendrían a ser fantasmas, entes ideales, como resultado de una operación de puro fingimiento, es decir, la utilización de lo que en nuestro concepto es una innecesaria mentira para referirse a lo que no se halla primariamente en el mundo de las meras idealidades, sino en la realidad de la vida humana social. El derecho está enraizado en la vida, es primariamente vida de relación. Bueno, concluyo con mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.